trabajamos desde la unidad de endoscopía del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. Me acompaña la gastroenteróloga intervencional, la doctora Priscila Magno. ¿Cómo se encuentra? Bien, buenos días. Gracias por tenerme. La doctora es una de pocas especialistas en Puerto Rico que además domina esta máquina que tenemos aquí y la técnica. Así que vamos a hablar sobre ese proceso. ¿Qué es esto, doctora? Vamos a hablar hoy de lo que es la endosonografía endoscópica. La endosonografía endoscópica es un procedimiento especializado dentro de los varios procedimientos que hacemos los gastroenterólogos, pero requiere un entrenamiento adicional luego de que nos graduamos como gastroenterólogos generales, pues es una de las varias subespecialidades que tiene gastroenterología, siendo la gastroenterología intervencional que se da ahora mismo, ¿verdad?, en los lugares académicos, incluye este procedimiento que se llama la endoscopía de ultrasonido. ¿Cuántos centros como este o cuántas especialidades hay en Puerto Rico? En Puerto Rico, gastroenterólogos entrenados formalmente para hacer este procedimiento son alrededor de 4. Ya pronto vendrán más según los egresados de los programas de entrenamiento que tenemos en Puerto Rico de gastroenterología, la Universidad de Puerto Rico y el Hospital de Veteranos. Pronto, pues con el tiempo llegarán más gastroenterólogos entrenados en este procedimiento particular. Bueno, y esto es un procedimiento muy útil para ciertos tipos de cáncer, para su diagnóstico y también para su manejo. ¿De cuáles estamos hablando? Bueno, este instrumento, esta tecnología se desarrolló entre los 80 y los 90 y el propósito, las indicaciones principales de la endoscopía de ultrasonido ronda alrededor de una pregunta sobre cáncer, una imagen radiológica en un CT o un MRI que se intuya y sea la impresión del radiólogo que estamos bregando con una masa en el tracto gastrointestinal o en órganos como el páncreas y también linfoadenopatías, que son nódulos recrecidos en la vecindad del tracto gastrointestinal, son la mayoría de las indicaciones o las preguntas que ayudan a contestar, que este instrumento ayuda a contestar. Claro, ¿y cómo se diferencia el instrumento, digamos, de otros procedimientos endoscópicos? Bueno, este tubo es particular, el tubo de endosonografía es particular porque combina las dos tecnologías, la tecnología de la endoscopía que se mira, ¿verdad?, en un lente y es la endoscopía que vemos clásica, quizás aquí en este monitor se ve la parte endoscópica e incluye aquí en el extremo distal el transductor sonográfico, o sea que son dos tecnologías que han combinado en un solo tubo. Y entonces con este tubo podemos interrogar qué está ocurriendo en el tracto gastrointestinal con esa lesión que es sospechosa en un estudio radiológico o en un estudio de endoscopía de un paciente que se hace una endoscopía pues, por malestar estomacal, reflujo, y entonces entran al estómago y le encuentran una masa y entonces pues procede hacerse la endoscopía de ultrasonido para caracterizar más esa masa. Claro, al combinar esas dos tecnologías, me imagino que se va a poder mucho más allá, ver mucho más allá de que con una simple endoscopía. Pues claro, este instrumento nos ayuda a detallar el tamaño, dónde está localizada esta masa, si es en la pared del tracto gastrointestinal o es en la vecindad, o particularmente el instrumento fue diseñado para abarcar el páncreas. El páncreas es un órgano que está adyacente, es el vecino del estómago y parte del intestino delgado. Y si queremos ver en detalle al páncreas, mucho más de un detalle que un MRI y un CT de páncreas pueda ofrecer, entonces nos encaminamos a hacer una endoscopía de ultrasonido porque colocamos entonces el instrumento en el estómago, activamos el transductor sonográfico, el cual va a salir la imagen aquí del transductor sonográfico y entonces yo desde el estómago empiezo a pasear ese tubo dentro del estómago, viendo a través de la pared del estómago y vemos el vecino que es el páncreas. Como una especie de radar que va a retratar todo el área. Sí, de la misma manera que hacen la sonografía transabdominal para buscar, ¿verdad?, evaluar a los bebés, las señoras que están embarazadas y quieren, ¿verdad?, monitorear cómo está el crecimiento del bebé, pues esto pues entonces se pone ya dentro del estómago y vamos a cuestionar, vamos a indagar sobre el tejido y los ductos del páncreas. Y no solamente podemos mirar, también podemos adentrar una aguja por el canal de trabajo, que es lo que quiero demostrar ahora. Para hacer la biopsia. Para hacer las biopsias guiadas por sonografía, tanto del páncreas como de masas que están incrustadas en la pared gastrointestinal. O sea, que va a permitir ver y además poder caracterizar sustraer y tomar una muestra de ese tumor.
También hay otro rol bien importante de la sonografía que quizás no es con este instrumento. Hay otro tubo de endosonografía que propiamente se llama un ecoendoscopio. Y es otro ecoendoscopio que no se usa para hacer biopsias, sino para hacer una caracterización de un tumor que ya sabemos que es maligno en la pared gastrointestinal, sea de recto, sea de esófago, sea de estómago. Y entonces la pregunta en ese caso es determinar la profundidad de ese cáncer a través de toda esa pared gastrointestinal, y si sale fuera de esa pared gastrointestinal y se monta, invade algún órgano vecino, sea el pulmón, sea próstata, depende de dónde estemos localizados el tumor, y eso nos brinda una información que dirige al oncólogo ¿En el tratamiento? En el tratamiento de ese cáncer, al oncólogo, al cirujano. Es parte de las guías de tratamiento de cáncer. Por eso es que este instrumento es bien importante que exista en un centro de cáncer. Un centro multidisciplinario de cáncer, porque cuando tenemos un cáncer de esófago que se diagnostica casualmente o ¿verdad? Con un procedimiento endoscópico, procede entonces a hacer una endosonografía para saber en detalle la profundidad. Depende de la profundidad, determina si su tratamiento inicial es cirugía o si su tratamiento inicial va a ser quimioterapia, y luego reevaluamos esa respuesta a esa quimioterapia con endoscopía y con endosonografía, y entonces se decide si ese paciente es candidato quirúrgico o no. Eso por darte un ejemplo en cáncer de recto, cáncer de esófago. Es bien importante hacer la endosonografía, dirige el tratamiento inicial. Pues supongo entonces que el paciente va a su gastroenterólogo, quien recomienda el uso de esta tecnología. Sí, los referidos inicialmente, la mayoría vienen de los gastroenterólogos que encuentran anormalidades en sus endoscopías o colonoscopías, o también pueden venir de los radiólogos. Los radiólogos pues ven con su CT, su MRI, ven todos los órganos y dicen, bueno, le encontré una masa en el recto, este paciente se beneficia que lo vea un gastroenterólogo, y si confirmamos que es un cáncer de recto, entonces procede de hacerse una endosonografía para determinar el estadio de ese cáncer. El estadio es cuán extendido está ese cáncer desde su punto de origen, ¿okay? En su área local de nacimiento. Si queremos ver extensión mucho más allá del área local de nacimiento, pues para esto está el CT, el PET, que te dice si hay nódulos linfáticos invadidos presumidamente por este cáncer, sea en el hígado o sea en otras áreas linfáticas distantes del lugar de origen de ese cáncer. Así es que la endosonografía es parte de esa cadena, es uno de los eslabones del tratamiento multidisciplinario en el tracto gastrointestinal. En el páncreas es primordial en la endosonografía para ver ese tejido en detalle y hacer unas muestras por aspiración por aguja. Pues doctora, ahora que usted menciona el cáncer de páncreas, es uno de los más temidos, de los más agresivos, de los que nosotros entendemos que provoca también más mortalidad. ¿Estamos en lo correcto? Correcto, es un cáncer muy activo, es un cáncer que rápidamente prolifera. En la mayoría de los casos, cuando se diagnostican, están avanzados, el tumor se ha extendido mucho más allá del páncreas, y sí, es un pronóstico pobre en términos de a los 5 años, pues 8% de los pacientes están vivos, según ¿verdad? Las estadísticas que están disponibles. Pero este tipo de tecnología permite quizás detectarlo un poco más temprano. Correcto. El caso quizás no es tan usual, pero sí el cáncer de páncreas comienza con unos síntomas. En algunos pacientes puede tener los síntomas clásicos de pérdida de peso, de malestar estomacal, dolor ¿verdad? En lo que es lo que le dicen en la boca del estómago, un dolor que se irradia a la espalda, un paciente que se pone amarillo, ¿verdad? La ictericia, eso ya es un tumor de páncreas que está ya invadiendo las vías biliares. Hay otros síntomas más leves, cambios de comportamiento y otros síntomas más sutiles, pero siempre estamos nosotros los gastroenterólogos pendientes de ese cáncer de páncreas. Se envía ese paciente a una imagen de CT o MRI, y ahí entonces sí, ¿verdad? Se visualizan los primeros indicios de lo que puede ser un cáncer de páncreas. Una vez está en una imagen anormal, radiológica anormal en el páncreas, entonces se dirige ese paciente a su gastroenterólogo intervencional entrenado en endosonografía, y entonces procedemos a hacer la endosonografía para evaluar ese páncreas en detalle, ¿verdad? Al centímetro más pequeño que podemos evaluar, y entonces encontrar ese tumor que se está visualizando en la radiología, en el estudio radiológico, buscarlo, caracterizarlo, medirlo en detalle. Todo eso ya va definiendo cuál es ¿verdad? el estadio, que es la extensión de enfermedad
que va desde localizar el tumor, dónde está, qué tamaño tiene y qué está abarcando. Luego de que yo hago esa interrogación visual e endosonográfica con este instrumento, entonces paso a hacer el diagnóstico por tejido. Por tejido, que es lo que conocemos como biopsia. La biopsia. En este caso particular se llama una aspiración por aguja fina. Entonces tenemos un instrumento que es una aguja dedicada que pasa por este instrumento. Que va ahí mismo. Se entra por aquí, sale por el canal de trabajo, ¿lo podemos demostrar? Sí, adelante, adelante. Es interesante porque ese procedimiento hace varias décadas atrás hubiese tenido que ser un segundo procedimiento. En décadas atrás, antes de la endosonografía, quien se dedicaba a estos diagnósticos es el radiólogo intervencional y todavía tienen mucho rol los radiólogos intervencionales, hacen las biopsias percutáneas. Y aquí tenemos excelentes radiólogos intervencionales en esta institución y también en Puerto Rico. Y entonces podemos, tú avanza la aguja, no te preocupes. Con el tejido, ustedes, porque dice aguja para succionar, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues entonces aquí estamos avanzando la aguja, ¿verdad? Baja la aguja, ahí, por aquí sale la aguja, sale más, no se puede, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, tenemos una aguja que vamos a dirigirla, en este caso del páncreas, vamos a pasar una pared, sea la pared a través del estómago o la pared del intestino delgado. Esa aguja va guiada por sonografía. Yo tengo una manera de cómo dar un poco de dirección, evitar vasos sanguíneos para no lastimar. Y voy a mi diana. Mi diana es ese tumor que ya yo definí en endosonografía a partir de un CT. Avanzó la aguja. Entonces, esta aguja, ¿por qué es por aspiración? Porque estas agujas son huecas. Uno remueve este estilete y entonces ya la hacemos hueca. Quitamos este estilete completamente. Y succionas. Y entonces aquí ponemos una jeringuilla en este extremo donde estamos removiendo el estilete. Sí, la aguja tiene la puntita es mucho más finita que el resto del cuerpo. Sí, es una aguja que es filosa en la punta. Aquí conectamos una jeringuilla en succión y entonces vamos adelantando la aguja simultáneamente con una succión puesta y vamos carcomiendo ese tumor y a la misma vez aspirando todo ese tejido que va soltando según, ¿verdad? La aguja va, entra y sale, ¿verdad? Como un pájaro carpintero, vamos carcomiendo, tum, 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 y la misma vez succionamos. Una vez tenemos la muestra, aquí retiramos la aguja y se la entregamos, ¿verdad?, al patólogo. Doctora, pero sobre la muestra, antes de pasar a la fase del patólogo, la muestra para ustedes, primero, ¿cuánto tiempo se tarda en recoger una muestra? Y si eso varía. Bueno, varía, sí. Varía dónde está localizado el tumor, cuál es la técnica para yo colocar este instrumento para obtener la mejor visualización de ese tumor. Usualmente los tumores en lo que es la cabeza del páncreas o debajo de la cabeza del páncreas, en el proceso uncinoso, son las dimensiones, las configuraciones más, ciertamente un poco más tediosas de tomarle una muestra, así que ya eso me coge tiempo. Pero usted me mencionó fuera de cámara porque eso es así, es que en el caso del páncreas, esas células que vivas todavía... Lo que pasa es que también ya una vez uno ve el tumor, uno se localiza, entonces uno empieza a pasar la aguja y ahí la importancia de yo tener un patólogo conmigo en el procedimiento, número uno, porque el cáncer de páncreas en muchas ocasiones crea un ambiente de inflamación y crea un ambiente de tejido muerto, lo que se llama necrosis. Y cuando uno pasa la aguja, uno aspira a capturar esa célula que es diagnóstica. Es una célula que el patólogo, el citopatólogo, que es una subespecialidad dentro de la patología, puede interpretar como diagnóstico a un tratamiento de cáncer. Pero eso otro que mencionó no le va a funcionar. Correcto. Al especialista para algún tipo de diagnóstico. Si voy a estar aspirando necrosis, es tejido muerto y el tejido inflamatorio, pues por definición no es un tejido diagnóstico de un cáncer. Uno con la aguja lo que aspira es, o lo que uno pretende es, mejor dicho, aspirar la célula diagnóstica, que es la célula tumoral. No es la célula muerta, no es la célula inflamatoria. Y en eso el patólogo que está aquí conmigo durante la intervención, cada pase yo le entrego la muestra y él evalúa la adecuacidad diagnóstica, si está esta célula interpretable para un diagnóstico ya después, en su proceso final en el laboratorio, llega un diagnóstico según, ¿verdad?, la evaluación de los patólogos. Usted habla del patólogo, también le asiste un anestesiólogo, porque el procedimiento es con anestesia. Bueno, el procedimiento ¿verdad? Esto es un tubo amplio y el pase, ¿verdad? Y tener esa precisión, si lo puedes quitar, requiere que el paciente esté bien sedado, que esto puede ir desde una sedación profunda,
que es mucho más allá de lo que se da en una endoscopía o una colonoscopía en cualquier, ¿verdad?, servicio de gastroenterología ambulatorio. Ya esto vamos a una sedación profunda y muchos pacientes quizás en una anestesia general, ¿ok? Y pues porque el paciente debe estar tranquilo, los tumores de páncreas ya más allá de 2 centímetros son tumores, ¿verdad? Son 2 centímetros, es colocar una aguja dentro de un área discreta que puede ir desde medio centímetro, 1 centímetro, y eso necesita cierta precisión. Y claro, cualquier movimiento, como el tubo está en la boca, cualquier rotación de cuello, cualquier movimiento de lengua, te cambia tu vista, te va fuera de tu diana, de lo que quieres hacer. O sea que y es más cómodo para el paciente, obviamente. Para el paciente y para el procedimiento, para la certeza y obviamente de exactitud. Para aquellos pacientes que tienen problemas, comorbilidades cardiopulmonares, pues quién no mejor manejar esas comorbilidades que un anestesiólogo durante un procedimiento invasivo como este. Así que sí, esto va desde una sedación profunda y quizás algunas veces, según, ¿verdad?, la discusión adecuada entre un anestesiólogo y el paciente, si le parece más indicado hacer una anestesia general, la cual hacemos aquí en la misma unidad de endoscopía. Es otro beneficio que tengo aquí en esta unidad del centro comprensivo del hospital, que no tengo que ir a sala de operaciones, tengo un equipo multidisciplinario que viene aquí a la unidad de endoscopía, viene el patólogo, viene el anestesiólogo y lo hacemos cómodamente en un solo lugar para el beneficio del paciente. Pues ya que conocemos, ¿verdad?, cómo se hace el proceso, vamos a hablar entonces de la parte del paciente. El paciente llegó, digamos, con su recomendación del gastroenterólogo para hacérselo. Llega acá, ¿tiene que prepararse ese paciente días antes? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, a mí siempre me gusta hacer un consentimiento informado de este procedimiento, cuáles son las expectativas, y eso se hace en una visita inicial, ¿verdad? Repasamos sus otras enfermedades, qué medicamentos está tomando, y entonces pautamos un día para este procedimiento, el cual en la mayoría de los casos entre 30 minutos, 1 hora, es más o menos en promedio lo que tarda, depende de la complejidad del tumor que vamos a abarcar. El paciente viene en ayunas, se revisan los medicamentos, si hay medicamentos que licúan la sangre, anticoagulantes, otros que, ¿verdad?, paralizan la actividad de las plaquetas, que eso pues puede aumentar el riesgo de sangrado. Eso se manda a detener días antes del procedimiento y el paciente lo que tiene que venir es aquí en ayunas. No hay que tomar. No hay ninguna. Bueno, si hay una excepción. Si vamos a trabajar el recto para hacer una endoscopía que va a cuestionar el estadio del cáncer de recto, pues ahí hay que prepararlo como una colonoscopía y se le dan sus purgantes, etcétera. Se prepara como una colonoscopía cualquiera, ¿verdad? Porque está en el recto y es la naturaleza que hay que eliminar toda la excreta con un purgante para entonces tener una evaluación detallada de ese tumor que ya está diagnosticado como adenocarcinoma, y a lo que yo voy a contestar es la extensión de enfermedad. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Algún paciente que no pudiera someterse a este Las proceso? contraindicaciones son iguales que para una colonoscopía y una endoscopía. Usualmente son situaciones que no se puedan sedar, que no aguante una sedación ni una anestesia, pacientes con disfunción plaquetaria o disfunción de coagulación, o sea, que tenga las plaquetas bajas, que tenga problemas de anticoagulación porque tenga alguna condición de hígado que pues no permita hacer esa coagulación de sangre, porque si voy a pasar una aguja, pues esos riesgos aumentan. Usualmente alguien por debajo de 20.000 plaquetas, pues ya uno, pues mira, quizás este procedimiento, pues hay que tomar otras medidas para poder hacerlo, etcétera. O sea que contraindicaciones son muy pocas. ¿Y el tiempo de recuperación después de someterse a la endoscopía? Esto es un procedimiento número 1 que se hace ambulatorio, debía haberlo dicho desde el principio. Es ambulatorio la mayoría de los casos, casi todos los hago ambulatorios. El procedimiento, ya les dije que me toma quizás 1 hora 45 minutos, y la recuperación, yo sigo los protocolos establecidos por anestesia, que usualmente van 1 hora, depende de lo que diga el anestesiólogo. Si es sedación moderada, que son, ¿verdad?, para los cánceres de recto, cosas que no tengo que sedar muy profundo y las cedo yo con sedación moderada, pues el protocolo de esta unidad, como, ¿verdad?, como exigencia y protocolos establecidos por el anestesiólogo, es media hora. Claro, y entonces despiertan, comen. No hay ningún problema. Es una facilidad hospitalaria, pues también hay unas garantías, ¿verdad?, de servicio en caso de cualquier emergencia. Cualquier problema de complicación, nosotros estamos aquí adjuntos a la unidad de radiología con los radiólogos, estamos aquí con la sala de operaciones, tengo al anestesiólogo en mano. Así es que sí, es un procedimiento en el cual nosotros, los gastroenterólogos, yo particularmente me siento muy cómoda trabajando aquí y sé que estoy cómoda yo, y el beneficio de seguridad para el paciente siempre va primero, y estamos preparados para intervenir para cualquier complicación, las cuales son muy pocas
muy pocas para la Y endosonografía. obviamente el diseño pues está, digamos, acomodado para poder entrar por el tracto tanto oral como rectal Correcto. sin hacer daño alguno. Correcto, sí, esto está elaborado por las mismas compañías que han elaborado los endoscopios que comúnmente tenemos los gastroenterólogos, simplemente que tiene más tecnología, es un poquito más amplio. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología, tenemos la endoscópica combinada con la sonográfica, más un canal de trabajo que hay que dar espacio, es ciertamente un tubo un poquito más Casi amplio. 3 herramientas en una. Casi de 3 herramientas en una. Qué bien, doctora, para alguna persona que quisiera aprender un poco más o tiene preguntas sobre el tema, quizás tenga dudas si pedirle al gastroenterólogo que quizás considere este sistema, ¿qué le podemos decir? Bueno, aquí estamos disponibles nosotros no solamente para, ¿verdad?, para brindar servicios clínicos, también para brindar educación. Y aquí las enfermeras y yo estamos disponibles para aclarar cualquier duda en cuanto a este procedimiento, cuáles son sus indicaciones, ¿verdad? Y entrar en un equipo multidisciplinario también con ese gastroenterólogo que nos envía a su paciente, a que nosotros pues intervenamos, hacemos una intervención con él y tenemos, es un equipo con el gastroenterólogo que me refiere y tenemos que estar todos de acuerdo cuál es la indicación y si es de un beneficio para el paciente y si va a cambiar su tratamiento, que en la mayoría de los casos la endosonografía sí hace la diferencia en el manejo de los pacientes. Que eso es lo más importante, porque todo esto se hace obviamente para poder buscar un paliativo, un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. Correcto. Y quizás en última instancia hasta salvarle la vida con una detección temprana. Temprana, claro, correcto. Sí. Usted ya introdujo el rol del patólogo, así que vamos a ir a la próxima pausa a ver qué se hace con ese tejido, con esa muestra y cuál es la importancia, como usted ya introduce, de poder saber exactamente cómo es ese tumor, las características, etcétera, en el proceso de tratamiento. Así que vamos a la pausa y regresamos en breve con la parte del rol del patólogo en este proceso. Ese procedimiento de la endosonografía participa el patólogo y con nosotros el doctor Jorge Billoch, quien asiste precisamente a la doctora Magno en los procesos aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Usted lo llaman una vez está ya el tejido sustraído? ¿O? Un poquito antes de que se extraiga el tejido, se comunica con el departamento de patología y entonces nosotros venimos con nuestro equipo para realizar la evaluación de adecuacidad de la muestra. Que es básicamente este equipo que tenemos básicamente acá. Este carrito. Tenemos aquí el microscopio para poder ver la muestra una vez ya está teñida, el set de tinción, que donde hacemos una tinción rápida de la muestra, y Cytolite, que es un fijador de citología, formalina, para poder dirigir la muestra en distintas modalidades de la patología que sean necesarias. Claro, la doctora nos explicó que es bien importante el que ustedes estén disponibles, estén ahí, porque ustedes van a señalar si la muestra ya es suficiente para poder llegar a algún tipo de diagnóstico, ¿verdad? Correcto, el procedimiento se llama una adecuacidad, una evaluación de adecuacidad rápida, o ROSE en inglés, Rapid On-Site Evaluation. Y de acuerdo a lo que nosotros dedicamos a la doctora Magno, pues entonces ella toma la decisión de si extrae más material o con el que tengamos ya suficiente. Que es bien importante porque ustedes no es que lleguen ahí a una conclusión. Correcto, eso es bien importante de tener esa distinción. La evaluación que se hace al momento es una rápida y decidimos o le dejamos saber al médico que nos envía la muestra o que nos está dando la muestra si es suficiente o no. Y también uno de los puntos importantes de este procedimiento es el poder separar la muestra adecuadamente dependiendo de lo que uno vea en el microscopio para dirigir a hacer otros estudios especiales, como claro. lo es la citometría de flujo, dependiendo del estudio molecular. Que se hace en el laboratorio per se. Correcto. Pues por eso es un rol doble el que ustedes hacen, ¿verdad? El de certificar que es suficiente la muestra y luego preservarla y manejarla adecuadamente. Correcto. Vamos a hablar un poco de la importancia, yo introduje el tema, pero ustedes son los que saben, o sea, ¿por qué el trabajo del patólogo en esta etapa es tan importante? Okay. Como le dije, básicamente la adecuacidad, asegurarnos de la adecuacidad, o que el médico se asegure de que la muestra sea adecuada, porque de no ser así,
el médico, pues, ya una vez sale el reporte de patología y si en el caso de que no fuese adecuada la muestra, pues tiene que mandar a llamar al paciente de nuevo, hacer citarlo, hacerlo pasar por todo este procedimiento de anestesia, etcétera, etcétera. Así que lo óptimo es asegurarse con el patólogo o con un citotecnólogo de que la muestra sea adecuada. Claro que eso es así, ustedes evitan una segunda visita de ese paciente a sala. Correcto. Y además el tiempo, ¿verdad? El tiempo contra el cáncer para luchar contra cualquier enfermedad es vital. Claro. Y el segundo aspecto, que también me parece interesante, es porque al detectar o poder recoger esa muestra, va a poder ayudar al médico a guiarlo en el tratamiento, porque se va a saber qué tipo de cáncer es. Correcto, además de la importancia del diagnóstico principal, pues las muestras se dirigen a hacerle pruebas para medicina dirigida o medicina personalizada, porque tenemos algunos estudios que pueden proveerle más información al médico de qué tratamiento específico para ese tipo de tumor. Sí, porque ustedes van a la molécula, ya estamos viendo moléculas. Correcto. A nivel molecular hay tratamientos que van dirigidos, que pueden ir a atacar ese subtipo de tumor a nivel molecular. Qué bien, o sea que el rol del patólogo en todo este proceso es fundamental, porque además de que hacen el diagnóstico, es lo que va un poco a dirigir con qué tipo de tratamiento se comienza también. Correcto. ¿Ustedes saben el nivel de agresividad, el estadio a través de la patología? Eso es parte de la descripción microscópica. El estadio, de acuerdo a unas gradaciones del Colegio Americano de Patología, a nivel de inmunohistoquímica también se puede especificar o ayudar con la Ki-67 en particular, que es un marcador de proliferación celular. Eso puede dejar también saber la agresividad del tumor. Qué bien, entonces pues ustedes intervienen, ven las muestras. Quería preguntarles sobre... que hay, la doctora me estaba señalando, ¿verdad? Algunos tumores que tienen alrededor mucha inflamación, mucho líquido, otros que son más vasculares, entonces pues por ahí vienen también células rojas. ¿Eso se da con mucha frecuencia? Bastante frecuente, específicamente en las muestras también de aspiración de aguja fina guiada por endoscopía. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la contaminación por glándulas del tejido a través del que ella pasa, que sería el estómago o el duodeno, que pueden hacer interferencias y pueden llegar a conclusiones falsas. O sea, hay que estar bien pendiente a eso, además de la inflamación, además de la contaminación con sangre. ¿Y eso cómo ustedes lo saben? De experiencia. Y obviamente la prueba química, ¿no? Sí, exacto. La prueba lo que va a hacer, estos químicos lo que va a hacer es teñir las células. O sea, ya es la experiencia del patólogo o de la persona que está mirando la muestra, asegurarse y tener en cuenta que puedes encontrarte esos artefactos y esas contaminaciones. Qué bien, la experiencia siempre es fundamental, sobre todo en la ciencia, la medicina, y eso no se puede cambiar. Así que muchísimas gracias por habernos hecho la explicación y habernos traído también para que el público vea el equipo con el que se cuenta y que podamos saber que por lo menos aquí en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, en esta unidad, pues hay un equipo multidisciplinario que pues ese paciente pues tiene unas garantías triple en este caso. Sí. Muchísimas gracias, Villor.